Tengo el agrado de presentar al hermano Fernando Kuhn, que es misionero claretiano, licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor del CEFIT, profesor en otros centros, director de la revista Anatelei, formador de misioneros claretianos y realiza capacitación. El hermano Fernando nos va a acompañar con la presentación de las prioridades de Talitha Kum a la luz de la sinodalidad. Muchas gracias, hermano Fernando, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa me dicen si no me escuchan, para corregir, no sé cómo andará, porque a veces las conectividades son un poco traicioneras. Bueno, un gusto verlos a cada uno, cada una. Y bueno, tenía pensado como dos momentos. Un primer momento a partir de un texto bíblico y después algunas reflexiones que den pie para el diálogo posterior. En realidad, esto es como en la perspectiva de lo que conversábamos con la hermana Gabriela, que fue la que me contactó inicialmente, más bien como algo motivador que ofrezca algunas pistas para gente como ustedes que están bien metidas en terreno, metidos en el trabajo cotidiano, con experiencias muy concretas, que puedan entonces articularse con alguna reflexión, la práctica y la teoría que van desplegando en el diario caminar. Entonces, sí, creo que estoy habilitado para compartir pantalla. Sí, Fernando. Sí, Fernando, sí. ¿Puede Estás ser? Habilitado. Ah, perfecto, perfecto. Entonces voy a compartir un pequeño PowerPoint que es para el texto. Ahí lo estoy empezando. No sé si avísenme cuando ya lo vean. Sí, aparece. El texto que... Perfecto. El texto que escogí fue a partir de una actividad tenida así con chicas dominicanas que habían estado en prostitución ahí en la zona de Buenos Aires y que habían logrado dar un paso después de todo el acompañamiento, sobre todo hecho por las hermanas Oblatas, ahí en Constitución, y en un momento de un retiro comunitario en torno a la Semana Santa, compartimos a partir del texto del Salmo 22. Ustedes, según algunos biblistas, las palabras que Jesús dice en la cruz, en el texto de Marcos y Mateo, Dios mío, que me has abandonado, son las palabras con las que inicia el Salmo, ¿no? Entonces, a raíz sin entrar en la cuestión exegética o por qué el autor, en estos casos los autores recurren a este texto, en ese momento de retiro hicimos una dinámica que me parecía importante trasladar a este momento como punto de partida para después hacer algunas reflexiones acerca de los tópicos que establece la red Talitha Kum y para el caminar en el acompañamiento. Fíjense que el Salmo comienza, como ustedes van viendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y de mis gemidos? Esto lo conectamos con tantas personas que en las situaciones de trata viven esa sensación de abandono, de parecer realmente que Dios no se acuerda, no se ha acordado y no se acuerda de ellas, porque sienten verdaderamente la postración, el abandono, y que el mundo pareciera detenido en perjuicio de su propia vida, o sea, como que nada las escucha, nada puede ayudarlas a salir de esta circunstancia, ¿no? Entonces, a veces el grito de desesperación y de auxilio
no es escuchado. Parece que encuentras como eco solo el silencio de Dios. Por eso lo que sigue en el versículo 3 dice, te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Este día y noche habla de totalidad, de una experiencia que abarca toda la jornada, todo lo que cada día al levantarnos y al acostarnos transcurre. Y entonces la angustia pasa a ser una angustia existencial porque absorbe toda mi vida en cada instante. No son angustias momentáneas, no son situaciones que experimento solo en algún momento, sino que me están acompañando de modo permanente. Y sin embargo, tú eres el santo que reina entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. En lo más atroz de la esclavitud se recuerdan las raíces, aún en sus mayores contradicciones. Muchas personas que sumergidas en la trata o en la prostitución forzada con todos los matices que pueda tener, en toda forma de manipulación de personas, sobre todo aquellos que están desarraigados, alejados de sus raíces, de su cultura, de su tierra, de su familia, en ese momento hay como un recuerdo de una añoranza, un sentimiento de nostalgia, donde uno recuerda a lo mejor un momento de mayor felicidad o de mayor libertad. A la vez aparecen las contradicciones, en qué medida intentamos huir de circunstancias que me oprimían y al buscar una liberación he caído en una esclavitud mayor. Entonces, ese recuerdo a veces mezclado de enaltecimiento, de proyección hacia el pasado de algo mejor, también me proyecta en liberación y potencia. Por un lado, el ideal de lo pasado, que se tiende a magnificar, y a veces puede ser una fuga de la realidad, pero que a la vez puede en algún momento empezar a ser motor de un sueño de futuro, de un sueño de liberación. Eso es como un movimiento interior muy duro, de mucha mezcla de sentimientos, de conexión con las raíces, de posible proyección o a veces de evasión hacia un pasado mejor. Y después vienen estos versículos que siguen en el Salmo, del 7 al 9, que dicen, pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. El israelita, representado en este salmo, que en la estructura literaria aparecería como un varón, habla en un masculino, pero en realidad podemos trasladarlo a toda persona en cualquier circunstancia y situación de género que experimentando una situación de esclavitud, de manipulación y de desprecio, ve que lo primero que se destruye es la autoestima. Por eso esa afirmación, soy un gusano, es decir, no poder ya creer en mí mismo. Y ahí radica la perversión destructiva de quien aliena, porque todas las formas de alienación buscan aniquilar, destruir, doblegar a las personas. El segundo tópico que señala Thalita Kum, cuando dice el modelo dominante de desarrollo neoliberal y capitalista descontrolado crea situaciones de vulnerabilidad que son explotadas por los reclutadores, los traficantes, los empresarios y los compradores, me parece que se ve reflejado aquí. Todos aquellos que detentan el negocio de las personas necesitan destruirlas a las personas para poder utilizarlas. Y también aparece la gente que consume personas, que las defenestra, los que se burlan, los que hacen muecas, los que mueven la cabeza, a veces tras consumirlas y otras veces pasando de modo indiferente a su lado. Y también están los que se colocan en el púlpito moral, opuesto a lo que se pretende reflexionar hoy, a toda forma de sinodalidad. Se
constituyen en jueces y no miran en ningún momento haciéndose compañeros, compañeras de camino. Confío en el Señor, que lo libre, que la salve, si la quería tanto. Si es tan religiosa, bueno, ¿por qué no puede salir? ¿Qué pasó ahí? Y entonces los versículos del 10 al 12 aparecen diciendo: tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. En el momento máximo de la postración, en los momentos duros de la angustia, aparece otra vez la pregunta sobre Dios, que la podríamos trasladar a la pregunta religiosa sobre Dios, puede ser a la pregunta sobre el sentido, a la pregunta sobre la trascendencia. Es decir, tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste. Recurro a las raíces de fe, a una búsqueda de un trascendente de salvación. Y acá en donde aparece la necesidad de una propuesta humanizadora, que parta, que incluya lo religioso como clave de acercamiento. Lo religioso no es simplemente un añadido o algo devocional que se suma, sino que es algo que tiene que tocar las propias raíces y ese anhelo profundo de libertad. Y es necesario crear itinerarios de reconstrucción de lo humano. Sé que desde la red CADUSAI eso está presente, pero es una tarea permanente de revisar nuestros itinerarios, de revisar cómo todo lo que se realiza, lo que se puede realizar, a lo que se apuesta, es verdaderamente reconstructivo, que puede restaurar la figura herida, casi alienada de cada persona. Continúan algunos versículos que muestran toda la situación que rodea al esclavizado, a esta persona padeciente. Dice: me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. ¿Qué decir de todo esto? Acá esto como lo más crudo de la postración, de la opresión. Nosotros este texto lo hemos leído y quizá lo hemos reducido cristológicamente, pero a la figura del mismo Salvador en sí mismo, cuando en realidad es una figura proyectiva, donde desde el Salvador también se nos da una clave de mirada a todos los sufrientes, las sufrientes de la historia. Ver todos estas jaurías de perros, estos toros que rodean, son la destrucción perversa de parte de los manipuladores, ese modelo dominante de desarrollo neoliberal y capitalista. La persona se ve cada vez más sumergida en la postración existencial. Ahí cuando se dice en el tercer tópico, leyes y políticas de inmigración injustas e inadecuadas, la migración forzada, los desplazamientos. Esto implica que cualquier propuesta que tome contacto con esta situación tiene que tener un agudo conocimiento de la complejidad de la realidad. No es una realidad reversible de cualquier manera. Y otro presupuesto, por un lado primer presupuesto, el agudo conocimiento de la complejidad de la realidad, y otro presupuesto es el trabajo en conjunto con personas especializadas, redes de profesionales, todos aquellos y aquellas que puedan sumar miradas, sumar perspectivas. Y vienen los versículos del 20 al 23. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león. Salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Hemos visto como una caída estrepitosa hacia los abismos de la existencia. No sé si alguno ha visto la película El Hoyo, cuando el ascensor, el elevador va bajando hacia los
pisos cada vez más subterráneos. O sea, se ha llegado hasta el piso 333, como presenta la película, pero después hay un determinado momento donde esa caída abrupta vuelve a retomar, a conectarse con las preguntas de sentido, vuelve a generar la posibilidad de gritos de auxilio, gritos de liberación. Señor, no te quedes lejos. Aquí está la clave del acercamiento pastoral y formativo, hablando de procesos, como diría el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el tiempo es superior al espacio, creer en los procesos, es decir, acompañando y generando y provocando y esperando el surgimiento de esta pregunta, porque a partir de la pregunta pueden comenzar una praxis de liberación que sabemos que es compleja, pero de donde pueden nacer los encuentros verdaderamente redentores. Todo esto supone evidentemente un trabajo liberador que lleva a la madurez integral de la persona. Y ahí terminamos con el Salmo que termina diciendo: por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre, glorificarán su poder, hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Evidentemente no es un final feliz así trivial, un final feliz que viene de la nada, sino que es fruto de un largo y complejo proceso de liberación. Yo quería con este salmo motivar por lo menos el primer momento, como para después dar pie a algunas reflexiones que podemos trabajar juntos para cuando vayamos al momento grupal. ¿Hasta aquí se pudo escuchar bien? ¿Está saliendo bien el audio? Perfecto. En sinodalidad se decía, bueno, ¿qué significa esto? Caminar juntos en proceso hacia una iglesia samaritana llena de ternura y de misericordia. Al movernos en este horizonte de compromiso ante la trata, muchas veces, al tocar permanentemente situaciones como las que describía el Salmo en los momentos más crudos, podemos creer que la vida aparece como una fiesta de la negatividad, porque abundan las ambigüedades, abundan las violencias en la sociedad actual, en el mundo actual. Nos encontramos con muchos hermanos, hermanas creyentes que no creen en la posibilidad de la redención y de la transformación, que se van viendo sumergidos, es decir, bueno, poco se puede hacer. Cuando leíamos lo que dice Talitha Kum, hay un modelo que es dominante, hay diferencias de poder entre los hombres y las mujeres en todos los sectores, hay leyes injustas, entonces todo eso puede finalmente terminar postrándonos y creer que todo es una gran manifestación de negatividad. No se puede incluso soslayar la pregunta por el significado de tanto exhibicionismo del mal. ¿Por qué hoy hay, como en los medios, en las redes, hasta como un striptease sin pudor de la corrupción, de la violencia, de la muerte? Las mismas redes sociales a veces están fundadas en la pulsional necesidad de vivir en vidriera, exponiendo un horizonte que más bien invita a la desesperanza. En este marco nosotros reflexionamos qué significa hacer camino, qué significa hacer sínodo, qué significa creer en algo distinto. La iniciación y la profundización de un camino sinodal junto a tantos y tantas, dentro y fuera de las fronteras eclesiales, en el marco del reino, es lo que estamos creyendo. Ahora cuando se prepara la asamblea eclesial, un camino sinodal no solamente de los obispos, no solamente de un grupo selecto de la iglesia, sino tratar de que sea un caminar de todos las y los creyentes, junto a tantas personas también comprometidas. Es decir, ahora, este camino a veces nos genera una especie de vértigo, nos genera como una situación así de desazón, de preguntas,
el vértigo en sí mismo no es negativo, porque toda nuestra vida, todo el camino discipular se ve acompañado por esta experiencia, que es propio también de las mismas experiencias místicas, de las experiencias de mayor encuentro con Dios, nos generan también esa inseguridad. ¿Estaremos yendo por el auténtico camino? Esta experiencia que aparentemente es positiva, ¿lo es realmente? ¿Me estoy autoengañando? ¿Estoy haciendo verdaderamente un camino conforme a la voluntad del Señor? También muchas veces nos dan vértigo las tentaciones que toda persona discípula siente cuando a veces tiene la tentación de dominar la realidad, ejerciendo a veces señorío, dominación, recurriendo a técnicas y fórmulas exitistas. También eso nos genera a veces como un deseo ya de dominar, de concluir los problemas, de resolverlos de manera drástica y rápida. A veces diseñamos estrategias pastorales o ideologías teológicas donde pretendemos agotar el misterio, ponerle cauces al Espíritu Santo. Entonces podemos caer en el vértigo de una acción desmedida que pretende agotar todos los recursos a disposición y conseguir éxitos pastorales. Y entonces la pasión apostólica, el servicio, el compromiso, se descentra del seguimiento y de las raíces también de lo pequeño, de la minoridad, del anonimato. Todos los que aquí viven en el grupo de una espiritualidad franciscana saben lo que hacemos referencia cuando hablamos de minoridad. Todos los que somos cristianos que desde distintas espiritualidades y matrices sabemos que hay una permanente referencia al anonimato. ¿Qué texto nos puede iluminar en este punto? ¿Se acuerdan la experiencia de Jesús cuando vuelve a su pueblo en Lucas 4, del 16 al 30? Que Lucas vuelve a Nazaret y regresa a su pueblo y fue a la sinagoga como de costumbre. Él volvió a las costumbres que había vivido durante décadas en su pequeño pueblo. Repitió la rutina típica de un sábado judío y la rutina típica de un sábado de pueblo. Pero en esa cotidianidad pequeña, reiterativa, anónima, en un escenario totalmente alejado de Jerusalén, de Tibería, desde los grandes centros religiosos y de poder, ahí ocurrió lo novedoso. Porque cuando Jesús proclama el texto del profeta Isaías, se atreve a recortarlo, quita ese día de venganza con el que terminaba el versículo 2 de Isaías 61, 1, 2, y con una amplitud de acción vuelve a leer el texto, vuelve a decir cuando afirma esto que he leído se cumple hoy. Y eso reviste una gran audacia, una autoridad incomparable. Y la hora creativa irrumpió en medio de la cotidianidad. Sin gran proyecto, aunque aparezca el gran proyecto del año de gracia, el gran proyecto del reino, sin embargo, se esboza en la pequeñez de un sábado a la tarde, de un sábado matutino, en un pequeño pueblo. Y eso es lo que muchas veces nuestras experiencias nos pueden generar algo de vértigo, es decir, el anhelo de querer transformar la realidad, porque tenemos horizontes largos, queremos profundizar el cambio y a la vez sentimos la angustia por nuestra pequeñez, por nuestra fragilidad y la angustia ante la lentitud del proceso. Entonces recordar la minoridad, recordar el anonimato, recordando también la fragilidad en medio de los escenarios, a veces que pasan desapercibidos, es quizá lo que nos puede dar el germen para iniciar un camino sinodal junto con otros. La sabiduría del discípulo no consiste en abrir los ojos para ver o tener atentos los oídos para escuchar los susurros o las voces del maestro, sino en cerrar los ojos para saber, para saborear lo que se ha visto, distanciarse de lo oído para captar el sonido más profundo. Los tópicos que nos plantea Talitha Kum son
muestran un horizonte complejo y difícil de transformar. Y ahí entonces cerramos los ojos, escuchamos los susurros del paso de Dios y vemos cómo podemos esbozar un camino, aunque sea pequeño, junto a otros y otras, para transformar, para comenzar a profundizar un proceso de vida, de maduración. Y en ese proceso descubrimos que nos acompañan, son nuestras compañeras de camino, la precariedad, la búsqueda y la incertidumbre. 3 hermanas en el camino del discernimiento sinodal. Tenemos que discernir, tenemos que caminar en lo precario, en la búsqueda y en la incertidumbre. Y este proceso exige, en nuestros tiempos de posmodernidad ambigua, sensibilidad para percibir la situación y poder elaborar poco a poco una práctica que esté enraizada en la utopía, que evite los simplismos, que evite la ingenuidad, que sea un proceso estructurado con firmes fundamentos, pero a la vez sabiendo que va a ser aparentemente irrelevante. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Por ahí, si suena un poco abstracto, después a lo mejor el momento de grupo puede ser como para también darle carne a estas perspectivas o estas intuiciones. Ahora, la tarea, todo esto que planteo, vale la pena. Lo que pasa es que muchas veces nos desconcierta nuestra perplejidad ante nuestra fragilidad, ante nuestras posibilidades, y además nos preguntamos, ¿y Dios dónde está en este camino? Como decía el Salmo, ¿dónde se queda Dios? Y realmente Él está fundamentando este camino personal, este camino sinodal, y otra vez aparece el misterio de Dios, que a veces es un misterio oscuro, inacible, un Dios que aparentemente está en silencio. ¿Por dónde transitar? Y aquí es donde aparecen muchas veces las tentaciones de huida, de querer hacernos al costado del camino, de querer renunciar. Por eso que aparece con fuerza que nuestro problema siempre es un problema teologal, donde volvemos a lo más genuino del acto de fe, fiarnos de Dios, ponernos en sus manos como un chico, como una chica que tiene miedo a la oscuridad de la noche, y descubrir al Jesús de Getsemaní como el Señor de nuestras vidas. Dejarnos guiar sin resistencias inútiles por la luz del Espíritu. Entonces esto supone, por un lado, la aceptación serena de nuestras limitaciones personales, grupales, colectivas, reconciliarnos con nuestra biografía, dejar de lado todos los perfeccionismos y los voluntarismos y abrirnos paso hacia el abandono y la confianza en Dios que nos hace soñar y proyectar a los demás en año de gracia, en camino sinodal, unidos a tantas personas y organizaciones que en definitiva nos invitan a confiar, aunque aparentemente los caminos estén cerrados como a esa persona que está sufriendo, tal como reflejaba el Salmo 22. Y solo la vivencia de esta experiencia de fragilidad, de incertidumbre, de perplejidad, es lo que nos abre a las experiencias samaritanas. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a convivir con el dolor que conllevan los procesos personales, grupales, comunitarios, podemos detenernos en el camino porque entendemos o percibimos el dolor de los caídos, como le pasó a ese samaritano que yendo de Jerusalén a Jericó, encontró a este hombre caído en el camino, Lucas 10, 25, 37. El dolor nos hace abrir la mirada y no pasar de largo. Haber podido mirar nuestro propio dolor también nos permite continuar la historia en la desgraciada historia de los pequeños de Mateo 25, 31 y 46, de descubrir que hay desnudos, que hay sedientos, que hay hambrientos, que hay necesidad de acoger. Entonces, todo el camino sinodal nos tiene que preparar hacia descubrir que en definitiva nuestro Salvador hizo la obra que nosotros hoy seguimos como un judío marginal en su época, moviéndose en las periferias, en los caminos rurales, en las pequeñas poblaciones,
hasta finalmente llegar a Jerusalén y al poco tiempo de llegar a ser sacrificado. Entonces, si en nuestro discurso personal, en nuestro camino sinodal, vemos que este es el horizonte, tenemos que asimilar la lógica samaritana y superar toda crisis y todo desafío sin querer caer en el éxito o el resultado fácil, conviviendo con la falta de relevancia, y entonces así también descubriremos la riqueza que nos da esto de acompañarnos, de sostenernos, de ayudarnos. Estas líneas de compromiso, de camino sinodal, ¿hacia dónde nos van a llevar? Y nos van a hacer atravesar en cada lugar, en cada país, en cada ciudad, estar en las líneas de fractura, en las líneas de sufrimiento, en colocarnos en esas fronteras, en esos límites donde las personas padecen más, donde no pueden ver luz, donde tienen todo este desamparo. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que apuntalar, que acompañar en estos contextos de globalización, que como señalan los tópicos de Talitha Kum, es una globalización del mercado, una globalización económica, que distorsiona la posibilidad de intercambio y de comunicación de los bienes de la tierra. Esta ideología neoliberal que inspira este tipo de globalización y que condena al desamparo, a la miseria y a la muerte a la mayor parte de la población mundial, y que modela en la restante una imagen del ser humano marcada por un egoísmo egoísta o por la fiebre del consumo, donde se nos bloquea la espiritualidad del compartir, de la solidaridad, del amor efectivo. Y sin embargo, nosotros en un camino sinodal apostamos a desde lo pequeño apoyarnos, construir, creer, sabiendo que si cada historia, cada pequeña historia es importante, en cada pequeña historia, como grano de mostaza, se va mostrando una parábola de transformación hacia todos los que de alguna manera quieren comprometerse. Yo creo que este camino sinodal que ustedes se colocan en el lema junto a Jesús en la lucha contra la trata, nos lleva a preguntarnos nuevamente quién es el Jesús que va en nuestra compañía. No hablamos de la compañía de Jesús, para los que son de espiritualidad ignaciana, sino que de qué Jesús vamos acompañados. De ese Jesús que se hizo siervo, de ese Jesús que optó por el camino más difícil, el camino más lento de enraizarse profundamente en la historia. Entonces los caminos sinodales, por un lado, no pretenden ser ingenuos, porque también visualizan o perciben que el mal está muy organizado, las redes de trata, las redes de distribución de la droga, de la industria de las armas, etcétera, todas redes que se van interconectando, en realidad tienen mucho de organización, de planeamiento, de planeamiento perverso, y a veces nosotros más bien nos guiamos por ciertas intuiciones, cierta espontaneidad. Nuestros espacios de organización siempre son más leves frente a la organización del mal. Pero este espacio mismo de encontrarse, de reflexionar, de buscar caminos juntos, es una manera de contrarrestar, por un lado, a la aparente omnipotencia de la organicidad y la, entre comillas, sinodalidad del mal, para enfrentar con una sinodalidad desde abajo, desde la solidaridad, desde el encuentro y sabiendo que aún lo pequeño puede tener una magnitud de transformación mayor de lo que nosotros creemos. Y bueno, por ahí me parece que tiene que ir nuestro camino. Junto a Jesús, sabiendo que cada persona liberada, cada situación destrabada es potencialmente un germen de un reino que crece. Esto pretende ser un poquito el mensaje, así algunas líneas de reflexión que les quería dejar, conectando con esa experiencia del Salmo, que revela una biografía atravesada por el dolor, pero que no deja de perder la esperanza, y a la vez lo que a nosotros nos hace
posible el entrelazarnos con mundos de dolor, mundos de esclavitud, porque creemos también en una esperanza transformadora. Y eso nos ayuda a sostenernos unas y unos a otros, a otras. Bueno, muchas gracias y ahora seguimos con el momento de reflexión.